La primavera de 1945 llegó con un olor a ceniza y a tierra removida. A medida que los soldados aliados avanzaban, comenzaron a liberar los campos de concentración nazis, sin estar preparados para lo que encontrarían al otro lado de las alambradas. Lo que hallaron no era un campo de prisioneros, era una fábrica de muerte industrializada. Cuerpos apilados como leña, crematorios aún calientes y supervivientes reducidos a espectros de piel y hueso. Pero el verdadero horror no solo yacía en el pasado reciente, estaba a punto de escribirse en las horas siguientes. En medio de aquel infierno, una nueva violencia estaba a punto de desatarse, una que no provenía de los verdugos, sino de sus víctimas. La justicia no provino de un tribunal, sino de las manos de los propios prisioneros. No hubo órdenes, ni juicios, ni límites. Algunos guardias fueron alineados y fusilados al instante. Otros, apaleados hasta la muerte con una furia acumulada durante años de tormento. Aquel día, en Dachau, en Buchenwald, en Bergen-Belsen, muchos miembros de las SS y capos murieron en silencio, sin registro y sin misericordia. Frente a esta explosión de venganza, los soldados estadounidenses a menudo desviaban la mirada. En algunos casos, incluso ofrecieron su ayuda. En otros, simplemente se hicieron a un lado, permitiendo que la justicia siguiera su curso primitivo y brutal. Cada campo liberado se convirtió así en el escenario de una retribución extraoficial que rara vez se cuenta. Comprender qué desató aquella furia y por qué su historia fue enterrada durante décadas es asomarse al abismo que se abrió cuando las puertas del infierno quedaron entornadas. Con la llegada de la primavera de 1945, las grietas del Tercer Reich se abrieron definitivamente. Y a medida que los aliados avanzaban hacia el corazón de Alemania, se asomaron a un abismo que no solo transformaría el sentido moral de la guerra, sino que alteraría para siempre la comprensión de la humanidad sobre su propia capacidad para la crueldad. El 29 de abril, mientras unidades del Séptimo Ejército estadounidense se aproximaban a la ciudad bávara de Dachau, algo detuvo su avance. No era una barricada ni fuego enemigo, sino un tren de mercancías detenido en una vía muerta. Al asomarse, los soldados encontraron su interior abarrotado no de carga, sino de unos 2000 cuerpos apilados como mercancía olvidada, en avanzado estado de descomposición. La escena, inmóvil pero elocuente, paralizó incluso a veteranos que llevaban 500 días de combate a sus espaldas. El impacto no era solo visual. El hedor, una presencia densa, dulzona y nauseabunda, se adhería a sus uniformes, a su piel, y se instalaba en la memoria como algo que no podía ser ignorado ni comprendido de inmediato. Lo que siguió no fue una batalla, sino un tránsito hacia lo inexplicable. Al cruzar las puertas del campo, los soldados se toparon con figuras que apenas parecían humanas, hombres esqueléticos envueltos en harapos a rayas que se arrastraban hacia ellos, encarnando la improbable promesa de la vida. Muchos pesaban menos de 40 kilos, algunos no podían sostenerse en pie, mientras otros se desplomaban antes de poder articular palabra. En un rincón, un oficial suizo de la Cruz Roja, flanqueado por 2 miembros de las SS, formalizó la rendición del complejo. Dentro aguardaban más de 30.000 prisioneros, sobreviviendo en condiciones extremas de hacinamiento, hambre y enfermedad. Los barracones, diseñados para unos pocos cientos, albergaban ahora a más de 1000 personas cada uno, mientras afuera, los cuerpos de quienes no habían resistido hasta el final yacían esparcidos entre los edificios. Los soldados descubrieron cámaras de tortura, habitaciones repletas de cadáveres y crematorios que aún conservaban el calor. Algunos cuerpos llevaban apenas unas horas sin vida, otros se pudrían junto a ellos. Cada rincón, cada estructura, revelaba una lógica perversa, un sistema diseñado para optimizar la deshumanización y aniquilar metódicamente toda esperanza. La doctrina militar los había preparado para enfrentar ejércitos, no para hallar la evidencia de un exterminio industrializado. La línea entre el enemigo rendido y el perpetrador de crímenes atroces se desdibujó, dejando a su paso una mezcla de estupor, furia y una parálisis moral sin precedentes. Y esta no era una visión aislada. Escenas similares se repetían en otros puntos del mapa. En Bergen-Belsen, las fuerzas británicas encontraron a 60.000 prisioneros viviendo entre miles de cadáveres. En Auschwitz, fueron las tropas soviéticas quienes se encontraron con el corazón de la maquinaria de exterminio. El estruendo de la guerra se desvanecía,
Pero un silencio más profundo y terrible ocupaba su lugar. Un silencio que hablaba a través de lo que quedaba. En Auschwitz, las tropas soviéticas se encontraron con almacenes desbordados de cabello humano, de prótesis dentales y de montañas de zapatos infantiles. Semanas antes, en Buchenwald, los soldados estadounidenses habían hallado a más de 20.000 supervivientes, entre ellos cientos de niños aterrados. Ante la evidencia irrefutable, la reacción aliada trascendió lo puramente militar. Al visitar el campo de Ohrdruf, el general Eisenhower ordenó documentar sistemáticamente cada hallazgo. Se tomaron fotografías, se rodaron películas y se recogieron testimonios, no con un fin estratégico, sino con una profunda previsión histórica. Comprendió que la memoria humana era frágil y que un día la magnitud de aquel horror sería puesta en duda por quienes no lo habían presenciado. Para los prisioneros, la liberación fue una fractura emocional. La alegría se mezclaba con el alivio, la confusión con una rabia sorda que había fermentado durante años. Todo convergía en un instante que desafiaba cualquier descripción convencional. La inversión de poder fue inmediata y absoluta. Aquellos que habían sido dueños de la vida y la muerte, los guardias de las SS y los capos colaboracionistas, se encontraron de pronto despojados de toda autoridad, al mismo nivel que sus víctimas. Algunos intentaron huir, otros se disfrazaron torpemente de prisioneros, pero sus rostros estaban grabados a fuego en la memoria de quienes ahora eran libres. La liberación trajo consigo una transición para la cual no existían mapas ni manuales. La doctrina militar no ofrecía protocolo alguno sobre cómo actuar frente a un crimen masivo fuera del campo de batalla. Las normas de la guerra tradicional se volvían inútiles ante un enemigo que había violado todos los principios de la humanidad. En ese vacío legal y moral emergieron complejas respuestas humanas. Mientras unos oficiales intentaban imponer la disciplina militar, otros, en un silencio cómplice, apartaban la mirada, permitiendo que ciertos actos ocurrieran sin intervenir. La justicia formal aún no había llegado a ese escenario desolado. Lo que sí existía era una necesidad desesperada de romper el ciclo de impotencia que había definido sus vidas. Los primeros informes oficiales apenas mencionaron estos episodios. La atención se centró, comprensiblemente, en documentar el horror nazi en toda su escala. Pero en las sombras de la liberación se gestaban decisiones éticas tan complejas como el propio acto de resistir durante el cautiverio. El silencio posterior no borró lo ocurrido, simplemente lo dejó sin un lenguaje público. La liberación de Dachau no fue un simple rescate, sino el punto de colisión frontal entre el idealismo de una guerra justa y la brutal realidad de aquello que esa guerra pretendía detener. Fue una revelación sin consuelo. Allí, los soldados no solo encontraron víctimas, se enfrentaron sin preparación alguna a la posibilidad de convertirse, aunque fuera por un instante fugaz, en ejecutores de una justicia que ya no podía esperar. El aire de la tarde estaba cargado de un presagio, de una justicia que ya no podía esperar. Aquel 29 de abril de 1945, el mundo se invirtió dentro de los muros de Dachau. La maquinaria de dominio que durante años había sometido a decenas de miles de personas colapsó en cuestión de horas. Los antiguos amos se encontraron de pronto desarmados, rodeados por aquellos a quienes habían torturado y por soldados que apenas podían procesar lo que sus ojos veían. El alto mando de las SS había abandonado el campo poco antes de la llegada de las tropas aliadas, dejando atrás a subalternos y personal administrativo. Desesperados, muchos intentaron camuflarse, mezclarse entre los prisioneros o fingir funciones médicas. Su destino ya no dependía de lo que habían hecho, sino de quién los encontrara primero. Un teniente de las SS entregó el mando temporal del campo a las autoridades estadounidenses, que establecieron un control inicial. Sin embargo, las tropas entraban por distintos flancos sin una coordinación clara. Cada grupo se enfrentaba a una nueva manifestación del horror: cuerpos apilados, crematorios aún en funcionamiento, niños agonizantes. Y con cada descubrimiento, la indignación se hacía insoportable. En un sector cercano al hospital, había un patio amurallado que se usaba para almacenar carbón. Allí
Cerca de 50 miembros de la CSS fueron reunidos bajo custodia. Mientras el comandante del batallón, un oficial con experiencia en combate, organizaba las defensas y se retiró brevemente para coordinar operaciones, ocurrió lo inevitable. El estallido de los disparos rasgó el aire. Una ametralladora abrió fuego contra los prisioneros alemanes. Cuando el oficial regresó, encontró a varios de ellos caídos junto al muro. Detuvo la ejecución e impuso una disciplina inmediata. La escena quedaría grabada en la memoria de los testigos, pero también en los informes militares que seguirían. La justificación inmediata fue que los prisioneros habían intentado escapar. Sin embargo, las investigaciones internas determinaron que no existió tal intento. El detonante no había sido táctico, sino emocional. Algunos soldados, abrumados por el sufrimiento que acababan de presenciar, cruzaron una línea invisible entre la justicia y la venganza. Episodios similares se repitieron ese mismo día. Cerca de la estación de tren del campo, 4 soldados alemanes fueron ejecutados sumariamente por un oficial estadounidense que los encontró ocultos en un vagón de carga, justo después de haber visto el tren repleto de cadáveres. Uno de sus hombres subió al vagón y remató a los heridos, asegurándose de que no sobrevivieran. Dentro del campo principal, los oficiales estadounidenses organizaron a los prisioneros alemanes según su afiliación. Los soldados de la Wehrmacht fueron separados del personal de la CSS. Estos últimos, según múltiples testimonios, fueron conducidos a una zona restringida y ejecutados allí mismo por soldados americanos, armados con fusiles, pistolas y armas improvisadas. El número total de ejecutados esa tarde sigue siendo objeto de disputa. Algunas fuentes sensacionalistas hablaron de cientos de muertos. Los informes más sólidos, basados en las investigaciones internas del ejército estadounidense, estiman que entre 30 y 50 miembros de la CSS fueron abatidos en el caos de la liberación. El aire denso del campo, recién liberado, no tardó en cargarse de algo más que alivio. La venganza estalló con una furia primitiva. Varios miembros de la CSS fueron abatidos en el acto tras la rendición. Otros cayeron en manos de los prisioneros que los golpearon hasta la muerte con herramientas de trabajo o los estrangularon con jirones de sábanas. El odio más intenso se reservó para los capos, aquellos prisioneros que habían ejercido funciones de poder y se habían distinguido por su brutalidad. Eran fácilmente reconocibles, marcados por una historia de privilegios visibles y crueldad recordada. Los supervivientes se acercaban a los soldados aliados, no siempre con palabras. Levantaban la manga de un uniforme capturado para mostrar el tatuaje de la CSS bajo el brazo. Señalaban sus propias cicatrices o simplemente susurraban los nombres de aquellos que habían asesinado a sus familias. En aquel torbellino de justicia sumaria, la línea entre la responsabilidad individual y la furia colectiva se desvaneció por completo. Algunos soldados estadounidenses observaron los linchamientos en un silencio paralizado. Otros, a pesar de su entrenamiento en las leyes de la guerra, se sintieron incapaces de oponerse a la justicia directa que presenciaban, llegando incluso a facilitar armas improvisadas a los supervivientes. La legalidad, en ese instante, había perdido toda su fuerza normativa. El ejército de los Estados Unidos inició una investigación formal. El teniente coronel a cargo del informe confirmó las violaciones de la Convención de Ginebra, incluyendo ejecuciones sumarias de prisioneros rendidos. Se recomendaron cortes marciales para varios oficiales implicados, pero los procedimientos jamás se iniciaron. El informe fue elevado al general George S. Patton, entonces gobernador militar de Baviera. Según múltiples fuentes, este lo archivó sin más trámite. La justificación tácita era tan simple como abrumadora. Después de lo que aquellos hombres habían presenciado, juzgarlos por su reacción no parecía éticamente sostenible. El abogado militar que revisó el caso resumió la ambivalencia general. Lo ocurrido era ilegal, pero no podía evaluarse fuera del contexto extremo en el que sucedió. Para muchos oficiales, el espanto de Dachau había quebrado cualquier marco moral convencional. A diferencia de otros lugares emblemáticos del campo, el muro del patio de carbón no lleva ninguna inscripción. Ninguna placa recuerda lo que ocurrió allí aquella tarde. Permanece como un símbolo mudo del instante en que los roles se invirtieron y los liberadores se enfrentaron a un dilema ético sin precedentes.
¿Cómo actuar cuando la ley no basta para responder al mal? En el momento en que los prisioneros tomaron el control, la respuesta pareció escribirse con sangre. El aire en Dachau se cargó de una quietud extraña, el tipo de silencio que precede a una tormenta contenida durante demasiado tiempo. El poder estaba a punto de cambiar de manos, y con él, la definición misma de justicia. El 29 de abril de 1945, las puertas del campo no se abrieron a una explosión de júbilo. Los prisioneros no corrieron ni celebraron. Años de sufrimiento les habían enseñado que la esperanza era un lujo peligroso, y la liberación se manifestó primero como un silencio desconcertante. Solo cuando comprendieron que los guardias estaban desarmados y que los soldados aliados no eran una ilusión, comenzó la verdadera reacción. La pirámide de poder impuesta por las SS se desmoronó en un instante. En ese nuevo vacío, las emociones contenidas durante años emergieron con una fuerza incontenible, alivio, duelo y sobre todo, una furia abrasadora. Una rabia que no se expresó solo con palabras o lágrimas, sino con acciones dirigidas contra quienes, hasta hacía unas horas, habían sido dueños de la vida y la muerte. Los primeros en ser señalados fueron los capos, aquellos prisioneros a quienes las SS habían delegado el control a cambio de privilegios. Aunque también eran reclusos, muchos habían abrazado su rol con una brutalidad que superaba incluso la de sus amos, denunciando, golpeando o asesinando a sus propios compañeros. Su proximidad a las víctimas hizo que las represalias fueran más personales, más viscerales. En los barracones, los capos fueron identificados y arrastrados al exterior. Algunos fueron colgados de vigas improvisadas, otros golpeados hasta la muerte con las mismas herramientas del campo. La venganza no fue organizada, pero sí implacable. Algunos cayeron en grupo, a la vista de todos, mientras que otros encontraron su fin en la oscuridad de la noche, sin testigos ni juicio. También cayeron los guardias de las SS que intentaron camuflarse entre los prisioneros. Aunque se deshicieron de sus uniformes, había detalles imposibles de ocultar. Tatuajes bajo el brazo, rasgos reconocibles, historias que la memoria de sus víctimas no perdonaba. Fueron localizados, expuestos y ejecutados con armas improvisadas. Tubos de metal, piedras y cuchillos artesanales se convirtieron en instrumentos de una justicia sumaria. En medio del caos, algunos soldados estadounidenses intentaron intervenir, tratando de separar a los agresores de sus objetivos para restablecer el orden. Pero muchos otros, comprendiendo el abismo de dolor que se había abierto, optaron por mirar hacia otro lado. Unos pocos incluso llegaron a proporcionar armas rudimentarias a los prisioneros. La autoridad formal existía, pero en esos primeros momentos, el control real lo ostentaban quienes acababan de reconquistar su libertad. Sin embargo, no toda la violencia fue espontánea. En ciertos sectores del campo, comenzaron a surgir formas rudimentarias de justicia organizada. Prisioneros con experiencia administrativa o legal coordinaron tribunales improvisados, un primer intento de canalizar la furia y reemplazar el caos con un nuevo orden. Con la retirada de sus verdugos, un silencio expectante se apoderó de los barracones. Pero en medio del caos de la liberación, un nuevo orden, frágil y violento, comenzaba a gestarse desde dentro. En Dachau surgieron tribunales improvisados coordinados por los propios prisioneros. Se recogían testimonios, se formulaban cargos y se dictaban sentencias con una celeridad brutal, aunque no arbitraria. En aquellas ejecuciones rápidas, buscaban una forma de justicia que les devolviera la dignidad que les había sido negada durante años. Este impulso no fue un caso aislado. En Buchenwald, la red de resistencia clandestina ya había preparado listas de colaboradores y tan pronto como los nazis iniciaron su retirada, los prisioneros tomaron el control y aplicaron su propia justicia expedita. Incluso en Bergen-Belsen, donde las fuerzas británicas mantenían una vigilancia más estricta, los ajustes de cuentas se producían al amparo de la noche. Aunque la forma y el grado de las represalias variaban, compartían una lógica común: recuperar el poder de decidir en el mismo espacio donde se les había anulado sistemáticamente. Para muchos, no se trataba solo de venganza, sino de restaurar un mínimo orden moral en un mundo que lo había perdido por completo.
Los soldados aliados observaban la escena con una mezcla de horror y comprensión. Algunos se sentían profundamente perturbados, mientras que otros lo entendían como una respuesta inevitable, incluso legítima. Médicos, capellanes y oficiales escribieron en sus diarios que, si bien no podían justificar legalmente aquellos actos, tampoco se sentían capaces de condenarlos éticamente. Algunos llegaron a expresar que preferían que los prisioneros se tomaran la justicia por su mano, pues sentían que así recuperaban parte de su humanidad. Al caer la noche que siguió a la liberación, la violencia adoptó una forma más sigilosa. En la penumbra de los barracones, capos e informantes fueron asesinados sin ruido, mediante asfixia, estrangulamiento o golpes deliberadamente silenciosos. Se estima que entre 20 y 40 de ellos murieron aquella noche, antes de que el amanecer trajera consigo una calma frágil y una administración militar más estructurada. En los informes oficiales, estos actos apenas encontraron eco. Se hablaba de incidentes durante la transición de autoridad, de actos espontáneos o de tensiones internas. La prioridad se desplazó rápidamente hacia la organización sanitaria, la distribución de alimentos y el traslado de los prisioneros. Los juicios formales por crímenes de guerra comenzaban a tomar forma, y en esa narrativa ordenada no había lugar para las represalias. Para muchos supervivientes, aquellos episodios se convirtieron en un secreto complejo, un recuerdo que no era fuente de orgullo, pero tampoco de arrepentimiento. Representaban una mezcla de necesidad emocional, justicia moral y la cruda respuesta humana ante un sistema de opresión sin precedentes. Con el tiempo, algunos dieron su testimonio. Otros jamás volvieron a hablar de lo ocurrido. Así, en la memoria colectiva del Holocausto, estos instantes quedaron suspendidos en un margen difuso, un territorio incómodo que no está del todo oculto, pero tampoco plenamente reconocido. En el caos de la liberación, la justicia y la venganza a menudo caminaban de la mano. La furia, largo tiempo contenida, buscaba una salida en los campos donde el horror había reinado sin oposición. La historia de Dachau no fue un caso aislado. El patrón de represalias contra el personal de los campos se repitió a lo largo de la constelación de prisiones nazis liberadas en los últimos meses de la guerra. Cada liberación tuvo su propia y terrible identidad, moldeada por la condición de los supervivientes, la composición de las tropas liberadoras y las circunstancias locales. Sin embargo, dondequiera que los guardias de las SS o los capos permanecieron, la violencia fue casi inevitable, ya fuera en estallidos espontáneos o en ejecuciones organizadas. Uno de estos lugares fue Ohrdruf, un subcampo de Buchenwald, que se convirtió en el primer campo de concentración nazi en suelo alemán liberado por fuerzas estadounidenses. El 4 de abril de 1945, unidades de la 4ª División Blindada y la 89ª División de Infantería encontraron un lugar abandonado a toda prisa. El personal de las SS había intentado borrar las pruebas, obligando a los prisioneros a exhumar y quemar cuerpos de fosas comunes para luego ejecutarlos y huir. Pero la huida no garantizaba la supervivencia. Varios miembros de las SS que se habían despojado de sus uniformes para esconderse entre la población local fueron capturados por civiles. Algunos fueron entregados a las fuerzas estadounidenses, otros directamente a los antiguos prisioneros que aún merodeaban por la zona. Según relatos fragmentarios, al menos 7 de ellos encontraron la muerte a manos de los exprisioneros, sus cuerpos exhibidos a la entrada del campo como un sombrío recordatorio. La infamia de Ohrdruf se cimentaría pocos días después, cuando el general Dwight D. Eisenhower lo visitó el 12 de abril, acompañado por los generales George S. Patton y Omar Bradley. Ante la evidencia de las atrocidades, el general Patton se sintió físicamente enfermo. Eisenhower, con una fría determinación, ordenó una documentación exhaustiva de todo lo que veían. Insistió en que las unidades que no estuvieran en combate fueran llevadas al campo para ser testigos directos del horror. También ordenó al alcalde y a los ciudadanos de la cercana Gotha que recorrieran el lugar, desestimando de plano sus alegaciones de desconocimiento sobre lo que allí había ocurrido. Nadie podría decir que no lo sabía. Mientras tanto, en Buchenwald,
uno de los campos de concentración más grandes dentro de Alemania, se desarrollaba un escenario completamente distinto. Para cuando las fuerzas estadounidenses de la Sexta División Blindada alcanzaron el campo principal el 11 de abril de 1945, una organización de resistencia interna, forjada en secreto durante años, ya había tomado el control. En las entrañas de Buchenwald, una tormenta se había estado gestando durante años. Forjada en las sombras por prisioneros políticos alemanes y cautivos de guerra soviéticos, una red clandestina había acumulado armas en secreto, establecido sistemas de comunicación y aguardado el momento preciso en que el control de las SS se resquebrajara. Ese momento llegó a principios de abril, cuando las SS comenzaron a evacuar el campo, forzando a miles de prisioneros a emprender marchas de la muerte. La resistencia actuó. El 11 de abril, mientras las fuerzas estadounidenses se acercaban, los prisioneros tomaron las torres de vigilancia, desarmaron a los guardias restantes y se hicieron con el control del campo. Lo que encontraron las tropas estadounidenses al llegar no fue el caos esperado, sino una administración de prisioneros en pleno funcionamiento. Ya habían separado al personal de las SS y a los colaboradores del resto de la población. Jorge Semprún, un superviviente español que se convertiría en un aclamado escritor, describió en sus memorias cómo el Comité de Resistencia llevaba a cabo represalias sistemáticas. El Comité Internacional del Campo había compilado listas meticulosas. Sabían quién había asesinado, quién había torturado y quién había robado la comida de los moribundos. Cuando los estadounidenses cruzaron las puertas, decenas de oficiales de las SS y capos ya se encontraban en la prisión del campo, custodiados por prisioneros armados. A diferencia de la violencia espontánea de Dachau, las ejecuciones en Buchenwald fueron más organizadas. Según testimonios de prisioneros de guerra soviéticos, entre 80 y 100 miembros de las SS y capos fueron ejecutados tras rudimentarios procedimientos judiciales dirigidos por el comité. Los métodos incluían ahorcamientos, fusilamientos con armas capturadas y, en algunos casos, obligar a los guardias a adoptar las mismas posturas de tortura que ellos habían infligido. Las fuerzas estadounidenses permitieron en gran medida que estos procedimientos continuaran durante varios días antes de imponer su autoridad militar. Para entonces, la mayoría de los verdugos identificados ya habían enfrentado su propio final. Como comentaría más tarde el coronel Robert Allen, del 12º Grupo de Ejércitos. Comprendimos que estábamos presenciando una justicia invertida, pero después de lo que estos hombres habían soportado, ¿quiénes éramos nosotros para juzgarlos? Apenas 4 días después, el 15 de abril de 1945, las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen, encontrando la situación humanitaria más catastrófica de todos los campos occidentales. La 11ª División Blindada Británica halló a unos 60.000 prisioneros, la mayoría gravemente enfermos de tifus, tuberculosis y disentería, viviendo entre aproximadamente 13.000 cadáveres sin sepultar. El oficial médico británico que entró primero lo describió simplemente como un lugar de pesadilla. Los vivos yacían entre los muertos, sin comida durante días, sin agua, sumidos todos en un sufrimiento indescriptible. En Bergen-Belsen, la prioridad inmediata no era la justicia ni la seguridad, sino el auxilio médico. Sin embargo, los británicos implementaron un método singular para tratar con el personal del campo. A diferencia de las fuerzas estadounidenses, utilizaron sistemáticamente a los miembros de las SS, capturados en las operaciones de limpieza. Unos 80 guardias de las SS fueron obligados a manejar los cadáveres con sus propias manos, cargando los cuerpos en fosas comunes bajo la mirada silenciosa de los supervivientes y de sus captores. Con el colapso del Reich, una nueva y sombría tarea comenzaba. A los guardias de las SS se les ordenó trasladar los cadáveres a fosas comunes, pero con una condición escalofriante: no recibirían equipo de protección contra las enfermedades que infestaban el campo. Esta participación forzada en los entierros representaba una forma distinta de represalia, menos violenta en el acto, pero igualmente letal. Según informes médicos británicos, unos 20 guardias contrajeron el tifus de los cuerpos que manipulaban y murieron en cuestión de días.
era también una poderosa declaración psicológica que obligaba a los perpetradores a confrontar la evidencia física de sus crímenes. El capitán británico Derek Sinton, quien supervisó la operación, anotó en su diario que les hicieron mirar cada rostro antes del entierro. Algunos lloraban, otros vomitaban. Él, sin embargo, no sintió nada por ellos, pero la luz del día no lo revelaba todo. Aunque la violencia organizada por los prisioneros fue menos documentada en Bergen-Belsen que en Buchenwald o Dachau, los testimonios de los supervivientes pintan un cuadro diferente al caer la noche, lejos del alcance de los británicos. Józef Rosenwasser, un superviviente polaco, recordaría: después del anochecer, ajustábamos cuentas. Aquellos que habían sido más crueles eran llevados detrás de los barracones. Pocos llegaron a ver el amanecer. Mientras tanto, en los campos liberados por las fuerzas soviéticas, las represalias a menudo adoptaron formas más extensas. En Majdanek, cerca de Lublin, Polonia, liberado en julio de 1944, las autoridades soviéticas alentaron la identificación de guardias y capos, colgando públicamente a los capturados. Al norte de Berlín, en Sachsenhausen, las tropas soviéticas permitieron represalias generalizadas por parte de los prisioneros contra el personal capturado, antes de establecer el control militar. Un caso particularmente sobrecogedor ocurrió en el campo de Shanovska, cerca de Lviv, donde las fuerzas soviéticas capturaron a varias docenas de guardias que intentaban huir hacia el oeste. En lugar de detenerlos, el comandante soviético los entregó a los prisioneros supervivientes con unas simples palabras: estos son suyos para que los juzguen. Ninguno de los guardias sobrevivió a la noche. El patrón que emerge de estos escenarios de liberación no es de simple violencia espontánea, sino de una compleja interacción entre las prioridades militares, las reacciones de los soldados individuales y las necesidades psicológicas de los supervivientes. Los comandantes se enfrentaban a situaciones sin precedentes, no contempladas en las doctrinas convencionales sobre el trato a los prisioneros de guerra. Soldados y oficiales tomaron decisiones sobre el terreno, guiados por sus propios marcos morales ante la evidencia de atrocidades sistemáticas. Para los supervivientes que participaron en estos actos, aquellos momentos representaron la recuperación de su albedrío tras años de impotencia absoluta. Un superviviente de Bergen-Belsen lo explicaría más tarde. Para nosotros, no era simplemente venganza, era la restauración del orden moral. Aquellos que habían pervertido todos los valores humanos debían responder, no ante un tribunal lejano, sino ante ellos, los que habían sido testigos de sus crímenes y de alguna manera habían sobrevivido. Esta notable variación en las respuestas militares, desde el permiso implícito en Dachau hasta el enfoque más controlado en Bergen-Belsen, reflejaba no solo diferencias en la filosofía de mando, sino también la rápida evolución en la comprensión de lo que los campos de concentración representaban. A medida que se acumulaba la evidencia, las fuerzas aliadas comenzaron a desarrollar enfoques más sistemáticos para documentar los crímenes y preservar pruebas para futuros juicios. Sin embargo, en aquellos caóticos primeros instantes de la liberación, cuando el horror completo del sistema nazi apenas comenzaba a ser comprendido, la distinción entre justicia y venganza se disolvió temporalmente. En el vacío creado entre el colapso de la autoridad nazi y el establecimiento de un nuevo orden, las viejas reglas ya no aplicaban. En el vacío que dejó el colapso de la autoridad nazi, mientras se establecía el gobierno militar aliado, los supervivientes llevaron a cabo su propia forma de justicia. Fue un ajuste de cuentas que en gran medida desaparecería de las historias oficiales, pero que permanecería imborrable en la memoria de quienes lo vivieron. La respuesta militar oficial a las represalias de los prisioneros contra el personal de los campos revela una profunda ambivalencia. Sobre el papel, las fuerzas aliadas operaban bajo marcos legales claros. Las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, junto con la Convención de Ginebra de 1929, establecían que los combatientes rendidos, sin importar sus actos, tenían derecho a protección. Sin embargo, al enfrentarse a la extraordinaria criminalidad del sistema de campos de concentración, muchos comandantes tomaron la decisión calculada de suspender temporalmente aquellos principios. La gestión del general George S. Patton,
en la investigación de Dachau, ejemplifica esta tensión entre la ley militar formal y el juicio moral dictado por la situación. Como gobernador militar de Baviera, Patton recibió el exhaustivo informe del teniente coronel Joseph Whittaker, que documentaba claras violaciones de las leyes de la guerra por parte de personal estadounidense. El informe incluía testimonios jurados, pruebas fotográficas y recomendaciones para juicios militares. En lugar de seguir adelante, se dice que Patton rompió el informe, enterrando la investigación de manera efectiva. En su diario personal, Patton anotaría: "Los enemigos a los que nos enfrentamos ahora no son soldados convencionales, sino criminales de la peor calaña. Aunque no podemos rebajarnos a sus métodos, tampoco podemos juzgar con estándares normales las reacciones de hombres que han visto tales cosas". Esta perspectiva, la de que la justicia militar convencional era inadecuada para responder a crímenes sin precedentes, impregnó las decisiones de mando en todo el frente de liberación. A nivel operativo, esta actitud se tradujo en deliberadas lagunas de supervisión. El teniente coronel Felix Sparks, quien intentó detener las ejecuciones en el patio de carbón de Dachau, mantuvo, sin embargo, una postura permisiva hacia otras formas de represalia. En su informe posterior a la acción, señaló que sus hombres habían separado al personal de las SS para su procesamiento, sin especificar en qué consistía. Del mismo modo, cuando se le informó de que antiguos prisioneros estaban atacando a capos identificados, instruyó a sus oficiales para que se centraran en establecer la seguridad del perímetro, en lugar de intervenir en los asuntos internos del campo. Los informes de la policía militar de este periodo reflejan una ambigüedad sistemática al documentar estas represalias. Una anotación típica podía registrar que, presuntamente, prisioneros no identificados participaron en la muerte de un prisionero. Las palabras se escogían con cuidado para ocultar una verdad que todos conocían, pero que nadie se atrevía a nombrar. En el aire denso de los campos liberados, el alivio se mezclaba con un eco más oscuro. Era el sonido de una justicia feroz y desesperada que comenzaba a abrirse paso entre las alambradas. La furia contenida de los supervivientes estalló en actos de represalia contra el personal del campo. La policía militar, desbordada por la emergencia médica y con un número insuficiente de efectivos, se vio incapaz de intervenir. En los informes oficiales, estos hechos se registraron bajo el eufemismo de acciones disciplinarias no autorizadas, un lenguaje burocrático que enmascaraba la brutalidad de las venganzas y al mismo tiempo dejaba una constancia documental que absolvía de responsabilidad a las fuerzas aliadas. Desde fuera, la Cruz Roja Internacional mantenía una estricta neutralidad, dedicándose en exclusiva a la asistencia humanitaria. Sin embargo, sus comunicaciones internas revelan que estaban al tanto de las represalias. Un delegado suizo en Dachau informó a la sede de Ginebra que las autoridades militares parecían haber suspendido temporalmente los protocolos habituales para los prisioneros. Dadas las circunstancias, concluía, esto podría ser inevitable. Nuestro papel debe seguir centrado en los vivos que requieren atención urgente. El estatus legal del personal de los campos de concentración se movía en una zona gris que facilitaba esta actitud. Aunque técnicamente eran prisioneros de guerra amparados por la Convención de Ginebra, su participación en crímenes contra la humanidad los situaba en una categoría distinta en la mente de los oficiales aliados. El general de división Maxwell Taylor expresó esta perspectiva sin rodeos. Los hombres con uniformes de las SS en estos campos no son soldados, son carceleros y verdugos. Las reglas de la guerra no fueron diseñadas pensando en hombres así. Esta ambigüedad se extendió como una mancha de tinta a los informes oficiales. Los guardias de las SS ejecutados aparecían a veces como muertos durante un intento de fuga o se clasificaban como bajas durante operaciones de seguridad. En otros casos, sus muertes simplemente no se registraban, creando un vacío estadístico que, hasta el día de hoy, oculta la verdadera magnitud de las represalias. Quienes mejor captaron la complejidad moral del momento fueron los capellanes militares que presenciaron la liberación. El rabino Herschel Schachter, que entró en Buchenwald con las tropas estadounidenses, reflexionaría más tarde. Desde una perspectiva espiritual,
no podía condonar el asesinato, ni siquiera el de estos monstruos. Sin embargo, admitió haberse sentido incapaz de intervenir cuando los supervivientes identificaban a sus torturadores. En aquel instante, comprendió que la moralidad convencional no ofrecía respuestas adecuadas a lo que había ocurrido en aquellos lugares. Otros capellanes cristianos compartían esta angustia. El padre Edward Doyle, que acompañó a las tropas en Dachau, escribió en su diario: «Si bien la Iglesia enseña el perdón, también enseña la justicia. ¿Qué justicia podría responder a estos crímenes?». Su pregunta quedó suspendida en el aire, seguida de una reflexión inquietante. Quizás la única justicia posible era la que administraban directamente quienes habían sufrido. Para los comandantes en el terreno, la situación exigía una solución pragmática. Permitieron un breve periodo de represalias no reconocidas antes de imponer un control más férreo. Esta estrategia eliminaba a los perpetradores más notorios y al mismo tiempo daba paso a procesos más ordenados para la recopilación de pruebas y la preparación de juicios formales por crímenes de guerra. Esta política no oficial dio lugar a una forma de justicia de transición, un puente entre el colapso del régimen nazi y el establecimiento del gobierno militar aliado. Otorgó a los supervivientes una última y terrible forma de agencia, un ajuste de cuentas final con sus verdugos inmediatos, justo antes de que los lentos mecanismos de la justicia internacional comenzaran a moverse. Una justicia sin ley, nacida del abismo. El hedor de la muerte se aferraba al aire, más denso que el humo de la batalla recién terminada. En ese silencio cargado, la justicia se enfrentaba a sí misma y la ley guardaba un silencio incómodo. Para los soldados que acababan de cruzar las puertas del infierno, la ejecución de los guardias que se habían rendido no era una cuestión teórica, sino una reacción visceral ante un horror inimaginable. Según los principios que regían la guerra civilizada, el asesinato de combatientes desarmados era, sin lugar a dudas, un crimen de guerra. Sin embargo, el escenario de aquellos actos desafiaba cualquier marco moral convencional. La tensión entre el deber legal y la respuesta humana ante la evidencia del genocidio industrializado abría una profunda grieta en el concepto mismo de justicia. Pero en aquel infierno en la tierra, las líneas trazadas en papel parecían perder todo su significado. Las convenciones de La Haya habían establecido un pacto claro. Los enemigos rendidos debían ser tratados con humanidad. Años después, la Convención de Ginebra de 1929 lo reforzó, prohibiendo explícitamente la violencia, el asesinato y el trato cruel contra prisioneros que hubieran depuesto las armas. Bajo esta luz, los fusilamientos de guardias de las SS en Dachau y otros campos representaban una violación flagrante de las leyes de la guerra. Sin embargo, esas mismas leyes se habían mostrado completamente impotentes para prevenir los crímenes que ahora salían a la luz. Los nazis habían operado una maquinaria de muerte que violaba sistemáticamente cada principio del derecho humanitario, cobrándose millones de vidas. La justicia convencional, con sus reglas y procedimientos, se había demostrado incapaz de detener una carnicería de semejante magnitud. La filósofa Hannah Arendt, al reflexionar sobre el Holocausto, sugirió que los conceptos morales y legales tradicionales se desmoronaban ante lo que ella llamó un mal radical, un sistema de aniquilación que trascendía la simple malicia humana. En un contexto así, argumentaba, los marcos de justicia convencionales podían colapsar temporalmente, exigiendo nuevas respuestas éticas. Frente a un abismo de esa profundidad, los viejos mapas morales ya no servían. Para los supervivientes que participaron en actos de represalia, los principios legales abstractos no tenían peso frente a su experiencia directa de la crueldad. Muchos sentían que la justicia formal, con sus garantías procesales y sus fríos estándares probatorios, jamás podría reparar el daño que habían sufrido. Un superviviente de Dachau, que participó en la paliza mortal a un capo, no lo describió como venganza, sino como la restauración del orden moral en un mundo puesto del revés. Las cortes pedirían pruebas y crímenes específicos, pero ¿cómo se documentan años de pequeños tormentos diarios, de tortura psicológica, de ver a otros prisioneros apaleados por simple diversión de los guardias?
El sistema judicial, centrado en actos criminales individuales, parecía inadecuado para juzgar la deshumanización sistemática. La perspectiva de los soldados liberadores añade otra capa a este cálculo ético. Eran hombres entrenados para respetar la ley militar, para actuar con disciplina y contención. Pero al enfrentarse a las pilas de cuerpos y a los rostros esqueléticos de los supervivientes, sus principios fundamentales se tambalearon. Los protocolos sobre el trato al enemigo no tenían respuesta para esto. Cada hombre, con el arma aún caliente en la mano, se veía forzado a trazar su propia línea en la arena. Ante el horror recién descubierto, el aire mismo parecía envenenado. Cualquier protocolo sobre el trato a los prisioneros enemigos se sentía como una preocupación insignificante, casi obscena, a la sombra de las cámaras de gas y los hornos crematorios. Como escribió un oficial estadounidense a su hogar, lo que encontramos aquí me hace entender por qué Dios destruyó Sodoma. Hay cosas tan malvadas que no se les puede permitir existir. En la mente de cada soldado, la disciplina militar se enfrentaba a una indignación que quemaba por dentro, creando situaciones imposibles de resolver. Un artillero que abrió fuego contra hombres de la CSS que se habían rendido en Dachau describiría más tarde la sensación de verse a sí mismo desde fuera, observando sus propias acciones con un horror distante, incapaz de detenerse. Otros hablaron de una claridad moral temporal, una convicción de que, en ese contexto único, las restricciones habituales contra matar enemigos desarmados simplemente no aplicaban. Esta suspensión de la ética convencional refleja el dilema de las manos sucias en circunstancias extremas. En ciertos escenarios de crisis, las prohibiciones morales pueden ser superadas temporalmente, pero la mancha de la transgresión permanece. El soldado que permite o participa en ejecuciones vengativas puede estar respondiendo a una intuición moral auténtica, pero aún así carga con la responsabilidad de haber violado principios más profundos. La complejidad ética se extendía más allá de las acciones individuales, alcanzando la respuesta institucional. Las autoridades militares que permitieron tácitamente estas ejecuciones mientras mantenían una negación oficial incurrieron en su propio compromiso moral. Al crear un espacio para el castigo extrajudicial sin autorización formal, reconocían la insuficiencia de la justicia convencional, evitando así la responsabilidad por las consecuencias. El jurista Telford Taylor, quien más tarde sería fiscal en Nuremberg, observó que estas represalias existían en una zona gris entre la venganza y la justicia. Reflejaban la incapacidad de los marcos legales existentes para abordar atrocidades sin precedentes. La justicia formal de los tribunales aún tardaría meses en llegar, y en ese vacío, las respuestas humanas más primarias tomaron el control. Desde una perspectiva que se centra en la rectitud inherente de los actos, matar prisioneros rendidos es siempre incorrecto, sin importar sus crímenes. Desde un punto de vista que evalúa las consecuencias, las represalias podrían justificarse si ofrecieran un cierre psicológico a los supervivientes. Ningún marco captura por completo la complejidad moral de estos momentos. Quizás la pregunta más desafiante es la de la responsabilidad en un contexto de conmoción moral profunda. Los liberadores y supervivientes actuaban enfrentados a una evidencia del mal que pocos seres humanos habían presenciado. ¿Mitiga esto la responsabilidad por romper las leyes de la guerra o simplemente la explica? Primo Levi, al reflexionar sobre el juicio moral en los campos, introdujo el concepto de una zona gris, donde las distinciones claras entre el bien y el mal se desdibujan bajo una presión extrema. Las represalias durante la liberación representan quizás otro tipo de zona gris, una en la que el universo moral suspendió temporalmente su funcionamiento. La omisión de estos actos en gran parte de la documentación oficial refleja una incomodidad colectiva con estas preguntas. Era más sencillo centrarse en las atrocidades nazis y los posteriores procesos legales que enfrentar la caótica y ambigua realidad de la liberación misma. Como capturó el historiador Robert H. Abzug, en el instante en que la humanidad confrontó su capítulo más oscuro, la línea entre la justicia y la venganza se volvió casi imposible de discernir. Esta ambigüedad ética sigue resonando. Las represalias en Dachau y otros campos nos recuerdan que nuestros principios legales y éticos más preciados pueden flaquear ante el mal extremo.
Fueron los asesinatos que la historia prefirió olvidar, borrados del registro para advertirnos del peligro que supone dejar que la furia, por justificada que sea, ocupe el lugar de la ley. En la memoria colectiva de la guerra existen silencios tan profundos como los propios horrores. Hay un capítulo de la liberación de los campos de concentración que rara vez se cuenta. Una historia que flota en un espacio incómodo entre lo sabido y lo ignorado, un eco de violencia reconocido en susurros pero ausente en los grandes relatos. A diferencia de otros aspectos de la Segunda Guerra Mundial, documentados hasta el último detalle, estos actos de represalia se desvanecieron de la conciencia pública casi tan rápido como ocurrieron. El primer velo de olvido fue tejido por los propios estamentos militares. Aunque el ejército estadounidense investigó a fondo las represalias en Dachau, sus conclusiones fueron sepultadas por una sola orden del general Patton, quien desestimó cualquier posible cargo. El informe resultante fue clasificado como secreto, un fantasma de papel que no vería la luz hasta su descubrimiento en los archivos nacionales en 1991. Sin reconocimiento oficial ni consecuencias, aquellos sucesos nunca llegaron a formar parte de la historia militar formal. Este patrón de omisión se repitió en otros lugares liberados. Los archivos británicos sobre Bergen-Belsen se concentran en la abrumadora crisis sanitaria, en el esfuerzo humanitario por salvar vidas, dejando apenas una nota al pie sobre el destino de los guardias de las SS capturados. Por su parte, la documentación soviética de campos como Majdanek subrayaba las atrocidades nazis, enmarcando la liberación como un momento de justicia triunfal, no como la explosión de venganza caótica que a menudo fue. Las cámaras de la prensa, al entrar en los campos, se encontraron con una visión del infierno que exigía ser contada. Su lente se fijó en las montañas de cadáveres, en los supervivientes esqueléticos y en la maquinaria industrial de la muerte, las cámaras de gas y los crematorios. Frente a la claridad moral de aquel horror, las represalias contra los verdugos presentaban una narrativa incómoda, una zona gris que manchaba la imagen de los aliados como libertadores puros e intachables. Margaret Bourke White, una de las fotoperiodistas más célebres que documentó la liberación de Buchenwald, admitiría más tarde en sus memorias haber presenciado la furia desatada. Sin embargo, decidió conscientemente no levantar su cámara. Ciertas cosas, escribió, parecían privadas, incluso en el infierno. Era un sentimiento compartido por muchos testigos, la comprensión de que algunos actos, aunque humanamente comprensibles, debían permanecer fuera del registro. Los censores militares reforzaron esta visión selectiva, actuando como guardianes de la narrativa oficial. Las fotografías de la liberación eran revisadas meticulosamente antes de su publicación, y cualquier imagen que mostrara a soldados aliados participando o tolerando las represalias era sistemáticamente descartada. La historia que se contó al mundo fue una de rescate y ayuda humanitaria, una versión depurada que ocultaba la cruda realidad que se vivía sobre el terreno. La política de la posguerra contribuyó a cimentar este olvido selectivo. Con el telón de acero descendiendo sobre Europa, las narrativas occidentales necesitaban trazar una línea moral clara entre las democracias y los regímenes totalitarios. Admitir que los soldados aliados habían actuado al margen de la ley, incluso en respuesta a crímenes monstruosos, enturbiaba ese relato. Era mucho más conveniente centrar la atención en la justicia formal de los juicios de Nuremberg que en la justicia sumaria ejecutada en los campos. Incluso los primeros estudios académicos sobre el Holocausto abordaron el tema con cautela. La prioridad inicial, y comprensible, era documentar la inmensidad de los crímenes nazis y desentrañar cómo pudieron ocurrir. Las reacciones de los supervivientes durante la liberación, incluidos los actos de venganza, parecían una cuestión secundaria frente a esa tarea monumental. Pero la historia, como la memoria, no tolera los vacíos por mucho tiempo. En la gran narrativa de la historia, algunas verdades permanecen en la penumbra, veladas por un silencio incómodo. Son episodios que, sin ser negados, tampoco encuentran su lugar en el relato aceptado. Durante décadas, un pacto no escrito pareció cubrir ciertos momentos de la liberación de los campos de concentración. Muchos historiadores dudaban en abordar temas que pudieran ser instrumentalizados por negacionistas o relativistas del Holocausto. Esto creó lo que el historiador Michael Berenbaum
describió como zonas de silencio, aspectos de la historia que quedaban sin integrar. Las represalias durante la liberación constituyen una de esas zonas. Los historiadores militares evitaron igualmente estos episodios. En la vasta literatura sobre las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de los campos suele describirse como una misión humanitaria, no como el complejo desafío militar y moral que realmente fue. Las crónicas de las unidades implicadas, como la División de Infantería 45 en Dachau o la 11ª División Blindada Británica en Bergen-Belsen, mencionan el hallazgo de atrocidades, pero rara vez exploran cómo respondieron los soldados, emocional y éticamente, a lo que encontraron. La combinación de estos factores generó un vacío histórico. Cuando se mencionaban estos incidentes, aparecían como aberraciones aisladas, no como un patrón sistemático que se repetía en los lugares de liberación, un patrón que revela mucho sobre la respuesta humana ante la atrocidad. Esta memoria selectiva nos ha dejado una imagen incompleta y, en cierto modo, idealizada. Las imágenes estériles de supervivientes agradecidos abrazando a soldados aliados ocultan la compleja y sucia realidad de la condición humana frente al horror. Sin un reconocimiento adecuado de estos eventos, nuestra visión de la liberación permanece sesgada. Solo en las últimas décadas, una historiografía más matizada ha comenzado a llenar estos vacíos con trabajos de historiadores que incorporan las represalias en narrativas más amplias sobre la liberación y sus consecuencias. Los museos y memoriales del Holocausto también han comenzado a incluir perspectivas más complejas, reconociendo la gama completa de experiencias de los supervivientes, incluyendo actos de resistencia y venganza. Pero quizás lo más importante ha sido el creciente murmullo de las voces de los propios supervivientes, cuyas memorias, ahora preservadas en archivos, relatan cada vez más estos sucesos. A medida que la generación que vivió el Holocausto envejece, muchos han decidido hablar con más franqueza sobre aspectos de su experiencia que antes parecían demasiado controvertidos para compartir. Este desvelamiento gradual no disminuye el horror moral de los crímenes nazis, ni equipara actos momentáneos de represalia con un genocidio sistemático. Más bien, reconoce la humanidad completa de quienes sufrieron, su capacidad para la ira y la resiliencia, para la venganza y el perdón. Como escribió el superviviente Primo Levi, no somos santos ni filósofos. Nuestra humanidad incluye la capacidad de hacer el mal tanto como el bien. Negar esto es negar lo que se aprendió en los campos. Las represalias en Dachau, Buchenwald y otros lugares son un testimonio de la complejidad de las respuestas humanas ante una maldad extraordinaria. Ni plenamente legítimas ni del todo comprensibles fuera de su contexto, representan momentos en que los límites de la civilización cedieron brevemente a formas más primarias de justicia. Para los supervivientes, la oportunidad de vengarse de sus verdugos, aunque fuera brevemente, representó mucho más que una simple revancha. Fue la recuperación de su albedrío tras años de impotencia absoluta, una declaración de que ya no eran objetos para ser desechados, sino seres humanos capaces de juzgar y actuar. La complejidad moral de sus decisiones refleja la situación imposible que habían soportado. 75 años después de estos acontecimientos, quizás ahora podamos reconocerlos sin temor a que hacerlo disminuya la claridad de nuestro juicio contra los crímenes nazis. Comprender las represalias durante la liberación añade una capa de profundidad a nuestra visión del Holocausto y nos recuerda que las certezas morales a menudo flaquean ante el mal extraordinario. En ese reconocimiento reside una confrontación más completa y honesta con uno de los capítulos más oscuros de la historia.